Muy buenos días, amados hermanos. Feliz viernes para todos. En esta mañana me complace compartir con ustedes el devocional de hoy, que se titula Nutrición Espiritual. Y el texto está en el Salmo 119, versículos 14 al 16. Dice: Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Dice la lectura de nuestro hermano George Mueller. He convertido en hábito comenzar cada día leyendo y meditando en la palabra de Dios. Y hallo que inevitablemente el resultado es que muy pronto mi alma ha sido llevada a hacer confesión o a dar gracias o a interceder o a suplicar. Y así, aunque no haya tenido la intención de orar, sino de meditar, mi meditación se convierte casi inmediatamente en oración. Luego, después de que he confesado, intercedido o suplicado o he dado gracias, por un cierto tiempo continúo con la frase o el versículo siguiente, volcando todo mi conocimiento en oración por mí mismo y por otros, a medida que la palabra me guía a hacerlo, pero manteniendo siempre en mente el hecho de que el objeto de mi meditación es alimentar mi propia alma. El resultado de lo anterior es que siempre hay en mi devoción una buena cantidad de confesión, de acción de gracias, de súplica o de intercesión mezclada en mi meditación, que mi ser interior casi siempre y en forma consciente es nutrido y fortalecido, y que para el momento de mi desayuno, con muy raras excepciones, mi corazón disfruta de un estado de paz y de felicidad. Este también ha sido un medio por el cual Dios se ha complacido en comunicarme lo que tarde o temprano se convierte en alimento para otros creyentes. Aunque mi meditación no hubiera sido para beneficio del ministerio público de la palabra, sino para beneficiar mi ser interior. Me apego particularmente a esta práctica por el inmenso beneficio y la renovación espiritual al que estoy consciente. Derivo de ella, y con la mayor solemnidad y el mayor cariño les suplico a mis hermanos y hermanas en la fe que reflexionen sobre este asunto. Dice la oración: Padre Celestial, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Mi alma anhela fervientemente el alimento de tu palabra. Hazme entender tus enseñanzas y tus estatutos. Entonces meditaré en tus maravillas. Que el Señor bendiga su palabra. Es una lección muy simple, pero a la vez muy profunda, porque realmente no le prestamos la debida atención. Yo estoy consciente que todos nosotros de una u otra manera hemos estado interesados en tener una nutrición apropiada para nuestros cuerpos. Más cuando avanzamos ya en edad y adquirimos a veces ciertas enfermedades, tenemos alguna condición como la diabetes, la hipertensión, cosas así, pues se nos exhorta, se nos enseña cómo debe ser nuestra
nutrición, nuestra alimentación, para que esa alimentación sea efectiva, sea nutritiva, sea de provecho para nuestros cuerpos. Casi todos sabemos que comiendo o alimentándonos de los alimentos adecuados que tienen los nutrientes que necesitamos, pues vamos a tener una mejor salud física, ¿no? Y ojalá eso hubiéramos hecho muchos desde pequeños, que tristemente muchas veces pues no se nos enseña y resulta complicado también. Los niños casi siempre no me gusta y no me gusta y no quieren comer los alimentos que realmente le aportan los nutrientes. Y ya después pues en la vida, a fuerza de golpes y problemas, tenemos que ajustarnos a los alimentos que realmente necesitamos, las porciones que realmente necesitamos para vivir y ser fortalecidos. Pero, ¿qué decir de la nutrición espiritual de la que habla aquí nuestro hermano? Sin dudas, su experiencia fue una experiencia maravillosa que nos ayuda a todos, porque él está hablando de cómo encontró en su vida la nutrición espiritual adecuada cada día en la palabra de Dios. Yo leí un artículo hace muchos años, ya eso ni existe, yo creo, no sé si se seguirán publicando las selecciones de Rhea Bridges, que se titulaba Bien comidos, mal nutridos. Si bien los detalles del artículo no los recuerdo, el título se me ha quedado en la mente. Y pensemos por un momento, bien comidos, mal nutridos. De la misma manera que físicamente podemos estar bien comidos, pero mal nutridos, por estar comiendo alimentos que no aportan gran beneficio a nuestros cuerpos, resulta que nos llenamos bien de esos alimentos y estamos satisfechos. Pero los nutrientes que son recibidos en nuestro organismo son pobres o casi nulos, porque no comemos suficientes carbohidratos o comemos demasiados carbohidratos y pocas proteínas, o muchas proteínas y pocos carbohidratos. Bueno, en la vida espiritual, ¿cómo se puede evidenciar esto? Bueno, sencillamente, hermanos, cuando nosotros tratamos la palabra de Dios de una manera inadecuada, no puede ella alimentar y sostener nuestras almas, nuestras vidas. O Dios no puede sostenernos por medio de la palabra en nuestras vidas, por cuanto esa palabra no está siendo bien atendida. ¿Cómo podemos estar bien comidos espiritualmente? Quizás leyendo a vuelo de pájaro un pasaje de la Biblia, un libro incluso entero. Pero ¿qué beneficios puede reportar una lectura de esa naturaleza de la palabra de Dios? Leer apresuradamente un pasaje y cerrar la Biblia no es nutrirse espiritualmente. Tenemos que hacer algo más que eso y tenemos que salir de los libros de los salmos y el libro de los proverbios. Mucha gente solamente lee un salmo o un proverbio al día, si es que lo lee y ya. De esa forma no estaremos nutridos espiritualmente. Yo quiero leerles un texto que es interesante, sobre todo cuando pensamos en un detalle que muchas veces la gente no tiene presente. Cuando San Pablo escribió esto a Timoteo, él le dijo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y escuche, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Interesante, ¿no? Sobre todo cuando pensamos que cuando el apóstol usa esta frase y dice toda la escritura, estaba haciendo referencia a lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento y ellos como la Biblia hebrea. Es decir, que no estaba hablando del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no existía. Y si las escrituras que en cierta manera estaban incompletas para nosotros, ¿verdad?, que creemos en la inspiración también del Nuevo Testamento, y ya esas escrituras eran útiles para hacer en el hombre esta obra de lograr en él un hombre perfecto, de hacerlo sabio para la salvación. Si toda esa escritura ya era inspirada por Dios y útil para estas cosas, cuánto más nosotros ahora que no solo contamos con el Antiguo Testamento, sino también con el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos un privilegio enorme, porque tenemos toda la revelación de Dios completa. Tenemos Biblias, como decía el otro día, de diferentes tipos, diferentes traducciones de la Biblia, Biblias de estudio. Bueno, estamos saturados de todo esto. Es decir, tenemos una mesa servida delante de nosotros con todo tipo de nutrientes en los alimentos espirituales que encontramos en la palabra de Dios. Pero se imagina toda una mesa llena de los más selectos alimentos y que alguien esté comiendo solo pan o solo frijoles. Pues es lo mismo que tenemos a nuestra disposición una riqueza espiritual y estamos leyendo y apresuradamente solamente un salmo o un proverbios. Yo creo que es una condición grave que nos va a dar desnutrición espiritual. Recuerden lo que dice el hermano aquí. Él leía y meditaba. Meditar no es leer apresuradamente a vuelo de pájaro. Meditar es leer y releer y pensar en lo que se está leyendo. Como él dice, algunas veces lo llevaba a la confesión, a la intercesión. No sabemos las maneras en que Dios pueda obrar en nuestro corazón en la medida que meditamos en su palabra y pensamos en sus preceptos detenidamente. Es algo que realmente debiéramos considerar, y también los que predicamos y enseñamos. Él está diciendo que no pretendía que esas meditaciones que él hacía fueran dirigidas a la preparación de un sermón para el público, para compartir con nadie, sino para su propia alimentación espiritual. Nosotros que predicamos y enseñamos, somos exhortados también, hermanos, amigos, pastores, que no debemos acudir a la Biblia para preparar sermones nada más, para preparar estudios. Ella debe ser el sustento de nuestra alma, lo que realmente nos hable a nosotros primero, nos impacte a nosotros primero, nos transforme a nosotros primeros. No va a haber nunca un sermón más apasionadamente predicado, con más convicción, que aquel que primero habla a nuestros corazones. Es cierto que vamos a encontrar grandes desafíos, grandes retos, los predicadores, para llevar la palabra adecuada al pueblo. Pero uno de los grandes secretos, valga la redundancia, es que esa palabra primero me hable a mí, me llene a mí, me enamore a mí. Y entonces después la llevaremos eficazmente al pueblo. Es tiempo
de que volvamos a la palabra. Es otra de las frases y temas favoritos de nuestro director Andrés Morejondo cuando predicaba. La necesidad de volver a la palabra de Dios. Nunca será tarde para eso. Y nunca habrá nada más importante que eso. Que nosotros estemos sobre la palabra de Dios. Que ella nos hable a nuestros corazones. Un cristianismo sin Biblia no es cristianismo. Una fe que no descansa en la palabra de Dios y se sostiene con ella no es una fe bíblica. No es una fe que salva, hermanos. Creer en Dios, cree cualquiera. La idea de Dios en el hombre es de hecho intuitiva. Y hasta los demonios creen, dice la Biblia. Pero tiemblan porque no obedecen, porque no aman la palabra de Dios. Entonces, yo sé que es una disciplina difícil, pero no tanto para aquel que ama a Dios y ama su palabra. Encontrará fuerzas en lo más profundo de su ser para llegar ante su palabra y doblegar su alma, doblegar su espíritu. Porque una de las virtudes más importantes que se necesita para ser un lector de la Biblia, un intérprete de la Biblia, es la humildad. Es acercarnos con la disposición de aprender de aquel que lo sabe todo. No acercarme con mis prejuicios, mis ideas preconcebidas. A veces eso es inevitable, pero el humilde desplaza eso a la hora en que Dios le está hablando, lo pone a un lado y dice, no es lo que yo pienso, no es lo que he creído siempre, sino lo que tú me estás diciendo a través de tu palabra. Transfórmame, Señor, cámbiame a través de la acción de tu palabra en mi vida. Que ella sea el tesoro más grande que nosotros podamos tener en este mundo, porque aún nos guiará más allá de la muerte. Ese es el verdadero tesoro y ese es el verdadero alimento que debemos ingerir para el beneficio espiritual de nuestra vida. Y no solo el nuestro, sino de todos aquellos que tienen que ver con nosotros, aunque no seamos predicadores, aunque no seamos maestros de la Biblia, pero tenemos una pequeña congregación que a veces resulta de una sola persona, el cónyuge, pero muchas veces estamos acompañados de los hijos que el Señor en su misericordia nos ha dado. A ellos debemos inspirar a través de nuestro ejemplo y enseñarles a amar con todos sus corazones la palabra de Dios. Recuerden el versículo que les citaba el otro día: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día de Viernes Santo. Con el favor de Dios nos estaremos viendo a las 7 de la noche para hacer una pequeña reflexión sobre las 7 palabras de Cristo sobre la cruz, cuando estaba muriendo en nuestro lugar para darnos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Quiero hacer un anuncio para los hermanos de la iglesia de Surflores. El domingo, primero Dios, a las 2 de la tarde, el hermano Iván, que generosamente se ha brindado para estar conmigo en el templo, vamos a estar recibiendo los diezmos y las ofrendas de las personas que lo deseen llevar allí. Le agradeceríamos mucho que se acuerde de este detalle que pertenece también a nuestra vida de adoración y de obediencia al Señor. Vamos a estar allí a las 2 para, si alguien llega, pues poder recibir estos diezmos y estas ofrendas. Que el Señor les multiplique
lo poco que hacen y lo poco que dan en su obra. Que no falte el pan sobre nuestras mesas. Y no olvidemos, hermanos, esta situación se hace cada vez peor y es triste, es desgastante escuchar las noticias. Es algo que nos saca las lágrimas de nuestros ojos cuando vemos lo que está sucediendo. Y realmente lo único que podemos hacer es orar. En estos casos, ¿verdad? Si tuviéramos la facilidad para hacer algo por alguien a quien conocemos que está al alcance de nuestra mano, no dude de hacerlo. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, si tuvieres poder para hacerlo, dice un proverbio. Que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga a todos, hermanos, y la paz de Cristo sea con todos. Amén.